El auditorio principal del Centro de Convenciones Diamante olía a una mezcla agresiva de aire acondicionado industrial, alfombras sintéticas recién aspiradas y esa fragancia casi imperceptible, pero omnipresente, del dinero corporativo. Era un espacio cavernoso, diseñado para intimidar. Cientos de butacas de terciopelo rojo oscuro se alineaban como soldados en formación, mirando hacia un escenario que en ese momento parecía el altar de una religión moderna y despiadada. Las luces principales estaban apagadas, sumergiendo la sala en una penumbra azulada, rota solo por los pequeños pilotos de emergencia y el resplandor residual de las enormes pantallas LED que descansaban en modo de espera al fondo del escenario. En medio de esa inmensidad vacía había un sonido rítmico, casi hipnótico, que luchaba contra el zumbido eléctrico del edificio. El roce de un trapo de microfibra contra la madera barnizada. Elena no era una mujer que ocupara mucho espacio en el mundo. A sus 58 años, había aprendido el arte de la invisibilidad. Su uniforme gris, 2 tallas más grande de lo necesario para ocultar las curvas que los años y la maternidad habían dejado en su cuerpo, era su armadura. Llevaba el cabello recogido en un moño severo, tan apretado que le estiraba la piel de las sienes, y sus manos, esas manos que contaban la historia de 3 décadas de fregar suelos y limpiar lo que otros ensuciaban, se movían con una precisión quirúrgica. Elena no estaba simplemente limpiando, estaba borrando huellas. Estaba eliminando la evidencia de la existencia humana para que cuando los ejecutivos de Auratech llegaran a la mañana siguiente para su cumbre anual, encontraran un mundo prístino, virgen, listo para ser conquistado. Ella sabía que su trabajo solo era valorado cuando no se notaba. Si alguien percibía su presencia, era porque había fallado. Se acercó al podio principal. Era una estructura imponente de caoba y cristal, desde donde el CEO daría su discurso de apertura en menos de 12 horas. Elena suspiró, un sonido breve que se perdió en la vastedad del teatro. Le dolían las rodillas, le dolía la espalda baja, justo en ese punto donde la columna parece gritar después de 6 horas de estar de pie. Pensó en su hijo, Marcos, que estaba en casa estudiando para sus exámenes finales de ingeniería. Cada dolor, cada humillación silenciosa, cada noche perdida en edificios vacíos, era por él. Para que él nunca tuviera que llevar un uniforme gris, para que él fuera el que estuviera detrás del podio y no delante limpiándolo. Con cuidado reverencial, Elena roció el limpiador sobre la superficie de cristal del atril. El líquido se posó como una fina niebla. Empezó a frotar en círculos. Arriba, en la cabina de control, una pecera de cristal insonorizada que colgaba como el ojo de un dios tecnológico sobre el auditorio, una luz roja parpadeaba débilmente en una consola de mezcla. Un detalle minúsculo, un error técnico. El sistema de audio principal, el que alimentaba los altavoces de la sala y, más crucialmente, el sistema de grabación de seguridad interno, había quedado en un estado de latencia activa. No estaba apagado. Estaba escuchando, esperando. Elena no sabía esto, por supuesto. Para ella, el micrófono de cuello de ganso que sobresalía del atril era solo otro objeto metálico que debía brillar. Lo levantó ligeramente para limpiar la base. El roce de su trapo contra la malla metálica del micrófono envió una señal eléctrica, un estallido de estática que viajó por cientos de metros de cableado de fibra óptica hasta la cabina de control, donde un joven con auriculares, que debería haber estado en su descanso, levantó la vista de su teléfono móvil. Pero abajo, en el escenario, la soledad de Elena estaba a punto de ser violada. Las puertas dobles laterales se abrieron con un golpe seco, rompiendo la santidad del silencio.
El sonido de unos zapatos de suela dura, taconeando con urgencia y arrogancia contra el suelo de madera del escenario, resonó como disparos. Elena se congeló. Su instinto, perfeccionado tras años de servicio, fue hacerse pequeña, bajar la mirada, convertirse en parte del mobiliario. Entró Julián. Julián Sorel no caminaba, marchaba. A sus 32 años era el director regional de operaciones más joven en la historia de la compañía, un título que llevaba no como un logro, sino como un arma. Vestía un traje azul marino cortado a medida que costaba más de lo que Elena ganaría en 6 meses de trabajo ininterrumpido. Su cabello estaba peinado con una precisión geométrica, y su rostro, aunque atractivo de una manera convencional, tenía una tensión perpetua en la mandíbula, como si estuviera masticando vidrio constantemente. Julián estaba al teléfono, y su voz no era la de una conversación, sino la de un combate. «No me importa lo que diga logística, Vanessa», gritaba gesticulando al aire vacío. «Quiero esas proyecciones en la pantalla antes de las 7 de la mañana. Si el CEO sube a este escenario y el gráfico de crecimiento no está detrás de él en 8K, tú no vas a tener un trabajo al que volver el lunes. ¿Me entiendes? No me des excusas. Dame resultados». Colgó la llamada con violencia, casi rompiendo la pantalla de su dispositivo de última generación. Respiraba con dificultad. El estrés irradiaba de él en ondas de calor. Julián estaba en la cuerda floja. Había cometido un error de cálculo en el presupuesto del último trimestre, un error de $2 millones que había logrado ocultar temporalmente mediante una ingeniería contable creativa. Pero esta conferencia era su juicio final. Todo tenía que ser perfecto, absolutamente perfecto. Necesitaba que la presentación fuera tan deslumbrante que nadie mirara los números reales en las hojas de cálculo. Estaba tan cegado por su propia ansiedad y su narcisismo que casi tropezó con el cubo de agua de Elena, que ella había dejado prudentemente a un lado del atril, fuera del camino, pero no lo suficiente para alguien que no miraba por dónde pisaba. Julián se detuvo en seco, mirando la punta de su zapato italiano de piel de becerro. Había una gota, una sola y minúscula gota de agua jabonosa que había salpicado desde el cubo cuando él pasó pisando fuerte. El tiempo pareció detenerse en el auditorio. La atmósfera cambió de fría a gélida en una fracción de segundo. Elena, que había estado limpiando la base del micrófono, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con la espalda de Julián. Ella sintió ese nudo familiar en el estómago, el terror atávico de los sirvientes ante la ira de los señores. «Perdón, señor», susurró ella, su voz apenas un hilo. «No lo vi entrar». Julián se giró lentamente. No lo hizo con rapidez. Lo hizo con la lentitud depredadora de un tiburón que acaba de detectar sangre en el agua. Necesitaba esto, necesitaba una válvula de escape. No podía gritarle al CEO, no podía golpear a Vanessa a través del teléfono. Pero aquí, frente a él, había alguien que no importaba, alguien desechable. Un pararrayos perfecto para toda su frustración acumulada, su miedo y su veneno. Miró a Elena no como a un ser humano, sino como a una mancha en su escenario perfecto. Miró el cubo de agua. Miró su zapato. Y luego una sonrisa cruel, desprovista de cualquier alegría, curvó sus labios. «¿Perdón?», dijo Julián con una suavidad engañosa, acercándose al atril. Se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder hasta que su espalda chocó contra la madera del podio. «¿Dices que no me viste entrar? ¿Soy invisible para ti? ¿O es que eres tan incompetente que ni siquiera puedes mantener un cubo de agua sucia lejos del escenario principal de una conferencia internacional?» Elena bajó la mirada inmediatamente. Era la respuesta de supervivencia. No desafiar, no mirar a los ojos, aguantar hasta que pasara la tormenta.
Lo siento mucho, señor. Lo moveré ahora mismo. Estaba limpiando el atril para mañana y... ¡Cállate! El grito de Julián fue explosivo, repentino, diseñado para causar shock. Su voz rebotó en las paredes vacías del auditorio, amplificándose por la acústica natural de la sala. Pero lo que Julián no notó, en su ceguera de ira, fue que estaba parado justo frente al micrófono de cuello de ganso. Y aunque el sistema de altavoces de la sala, el PA, estaba silenciado para no causar feedback, la línea de entrada, el canal directo a la grabación y a la cabina de monitoreo, estaba abierta de par en par. La luz roja en el micrófono no estaba encendida porque era un modelo antiguo sin indicador local, pero el diafragma del aparato estaba captando cada vibración, cada matiz de su odio, con una claridad cristalina de alta definición. La violencia física deja marcas que se pueden fotografiar, moretones que cambian de color con los días, pero la violencia verbal, especialmente aquella ejercida desde una posición de poder absoluto contra alguien indefenso, deja cicatrices en la psique que son invisibles y eternas. Julián no golpeó a Elena con sus manos, la golpeó con su desprecio usándolo como un látigo. Él dio un paso más, acorralándola. Elena podía oler su colonia cara mezclada con el sudor agrio del estrés. Podía ver las venas palpitando en su cuello. «Mírate», escupió Julián, su voz bajando a un registro gutural, peligrosamente cerca del micrófono. «Eres patética. ¿Tienes idea de cuánto cuestan estos zapatos? Probablemente más de lo que tú y toda tu familia ganan en un año. Y tú, con tus manos sucias y tu agua asquerosa, te atreves a pararte en mi escenario». Elena apretó el trapo contra su pecho, como si fuera un escudo. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, calientes y humillantes, pero se negaba a dejarlas caer. No delante de él. «Señor, por favor. Solo fue una gota. Yo lo limpio. Tengo un paño seco», suplicó ella, intentando agacharse para limpiar el zapato. Fue un gesto de sumisión total, un intento desesperado de apaciguar a la bestia. Pero Julián pateó el cubo. El sonido fue estruendoso. El plástico chocó contra la madera y el agua gris y jabonosa se derramó por todo el escenario, empapando la alfombra central que acababan de colocar, mojando el dobladillo de los pantalones de Elena y salpicando irónicamente los zapatos de Julián mucho más que antes. «Mira lo que has hecho», rugió él, culpándola instantáneamente de su propia acción violenta. «Eres un desastre, eres inútil. ¿Quién te contrató? ¿Quién fue el imbécil que pensó que una vieja inútil como tú podía manejar la limpieza de un evento de este nivel?» Elena temblaba visiblemente ahora. El agua fría empapaba sus zapatos viejos. Se sentía pequeña, sucia, indigna. Las palabras de Julián no solo atacaban su competencia laboral, atacaban su dignidad humana. Le estaban diciendo que ella no pertenecía allí, que su existencia era un error, una molestia para la gente importante. «Debí imaginarlo», continuó Julián, deleitándose en el poder que sentía al verla encogerse. «Gente como tú, siempre arruinándolo todo. Probablemente ni siquiera sabes leer las instrucciones del jabón. ¿Tienes educación? ¿Sabes siquiera dónde estás?» Él se inclinó sobre el atril, apoyando las manos a ambos lados del micrófono, su boca a centímetros de la cápsula receptora. Su respiración era pesada, errática. «Te voy a destruir», susurró, y esa promesa sonó más aterradora que cualquier grito. «No solo te voy a despedir, voy a asegurarme de que te acusen de sabotaje, voy a decir que estabas borracha, voy a decir que dañaste equipo de valor incalculable. Nadie te va a creer a ti. Tú eres nadie. Yo soy el futuro de esta compañía». Elena sollozó, un sonido roto que escapó de su garganta a pesar de sus esfuerzos. «Por favor, señor,
Tengo un hijo. Necesito este trabajo. Tu hijo debe estar avergonzado de tener una madre tan estúpida, disparó Julián sin piedad. Esa frase fue el golpe de gracia. Algo se rompió dentro de Elena, pero también, muy en el fondo, algo se endureció. Sin embargo, en ese momento, solo había miedo. Julián se apartó bruscamente, sacudiéndose el saco como si el aire alrededor de Elena fuera contagioso. «Lárgate de mi vista, ahora, antes de que llame a seguridad y te saque a rastras como la basura que eres. Y no te atrevas a limpiar esto. Quiero que todos vean el desastre que hiciste. Quiero que sea la prueba de tu incompetencia». Elena, con la cabeza baja y las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas marcadas por el tiempo, recogió su cubo vacío. No dijo nada más. No había nada que decir. La jerarquía estaba clara. El poder había hablado. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida de servicio, arrastrando los pies, sintiendo el peso de la mirada de Julián clavada en su nuca, hasta que desapareció en la oscuridad del pasillo lateral. Julián se quedó solo en el escenario. Respiró hondo, sintiéndose extrañamente vigorizado. Había descargado su tensión, se sentía poderoso de nuevo. Se arregló la corbata, se pasó la mano por el cabello y miró el escenario vacío. «Perfecto», murmuró para sí mismo. No tenía idea de que arriba, en la oscuridad de la cabina, alguien había dejado de respirar hace 2 minutos. Lucas se quitó los auriculares lentamente, como si fueran un objeto peligroso que pudiera explotar. Tenía 24 años, vestía una camiseta negra con el logo de una banda de metal progresivo y vivía su vida rodeado de cables, faders y monitores. Era el técnico de sonido residente del auditorio. Para tipos como Julián, Lucas era incluso menos que Elena. Era parte de la infraestructura, un engranaje invisible que solo existía si algo fallaba. Pero Lucas tenía algo que Julián no tenía: acceso. Desde su posición elevada en la cabina de control, a oscuras, Lucas había visto todo. Pero más importante aún, lo había oído. Lo había oído con una calidad de audio de estudio, muestreada a 96 kilohercios y 24 bits. A través de sus auriculares profesionales de aislamiento de ruido, la voz de Julián no había sonado distante ni con eco. Había sonado como si Julián estuviera dentro de su cráneo. Había escuchado el sonido húmedo de su boca al pronunciar las P, el crujido de la tela de su traje, el golpe brutal del cubo contra el suelo. Y había escuchado los sollozos de Elena. Esos sollozos le habían partido el alma. Lucas miró la pantalla de su estación de trabajo digital, DAW. Allí, en la pista etiquetada como Mica Trill Master, había una forma de onda, un gráfico irregular de picos y valles de color verde neón sobre un fondo negro. Esa forma de onda era la evidencia del crimen moral que acababa de presenciar. Su mano temblaba ligeramente sobre el ratón. Sabía quién era Julián Sorel. Todos en el edificio lo sabían. Era intocable. Era el protegido del CEO. Enfrentarse a él era un suicidio laboral. Si Lucas bajaba ahora y lo confrontaba, Julián lo negaría, lo destruiría y se aseguraría de que Lucas nunca volviera a trabajar en la industria audiovisual de la ciudad. «Maldito psicópata», susurró Lucas, mirando a través del cristal inclinado hacia el escenario, donde Julián ahora caminaba de un lado a otro, practicando gestos con las manos para su discurso, completamente ajeno a la espada de Damocles digital que colgaba sobre su cabeza. Lucas sintió una oleada de náuseas. Pensó en su propia madre, una mujer que trabajó limpiando oficinas durante años para pagarle sus estudios de sonido. Recordó las veces que ella llegaba a casa con los ojos rojos, diciendo que había alergia, cuando él sabía que algún jefe imbécil la había tratado como basura. La rabia comenzó a subir por su garganta, caliente y ácida,
Miró el botón de delete, borrar, en su teclado. Sería tan fácil. Borrar el archivo, olvidar lo que vio. Seguir con su vida, cobrar su cheque y no meterse en problemas. Eso es lo que haría una persona sensata. Eso es lo que el mundo esperaba que hiciera. El silencio es seguro. La complicidad es cómoda. Pero luego volvió a mirar la forma de onda. Al final de la grabación, justo antes de que Elena se fuera, los picos de audio eran pequeños, temblorosos. Eran sus súplicas. Lucas movió el cursor. No hacia borrar. Lo movió hacia guardar como. Tecleó un nombre de archivo. La verdad Sorel Tuntu-Wav. Luego sacó una memoria USB encriptada de su bolsillo, la insertó en el puerto lateral de la consola y copió el archivo. El testigo silencioso acababa de armarse. A veces, la vida nos pone en situaciones donde tenemos el poder de cambiar el destino de alguien con un solo clic, con una sola palabra. Todos hemos visto injusticias y hemos callado por miedo, pero hay momentos en los que el silencio deja de ser una opción y se convierte en un peso insoportable. Si alguna vez has sentido esa impotencia o si crees que la dignidad no tiene precio, suscríbete al canal y déjanos un comentario. Cuéntanos tu historia. Aquí las escuchamos todas. Ahora, volvamos al auditorio. La noche apenas comenzaba y la verdadera tormenta estaba por desatarse. La mañana de la conferencia llegó con un cielo gris plomizo, reflejando el estado de ánimo dentro del centro de convenciones. El vestíbulo estaba lleno de actividad frenética. Azafatas con sonrisas congeladas, guardias de seguridad con auriculares y ejecutivos bebiendo café expreso de vasos de cartón reciclable. Elena entró por la puerta de servicio a las 6:00 am. Sus ojos estaban hinchados. No había dormido. Había pasado la noche en vela, sentada en el borde de su cama, calculando cuánto dinero le quedaba en la cuenta y cómo pagaría la matrícula de Marcos si la despedían hoy. El miedo era un parásito que le devoraba las entrañas. Cuando llegó a la sala de descanso del personal de limpieza, el ambiente se cortaba con un cuchillo. Su supervisor directo, un hombre llamado Roberto, que solía ser amable pero débil de carácter, la esperaba con una hoja de papel en la mano. No podía mirarla a los ojos. «Elena», empezó Roberto mirando sus zapatos. «Me han llamado de la oficina de gerencia. El señor Sorel. Él presentó un informe anoche». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Señor Roberto, fue un accidente, solo una gota. Él pateó el cubo», intentó explicar, la desesperación elevando el tono de su voz. «Dice que estabas bebida, Elena», interrumpió Roberto con voz cansada. «Dice que olías a alcohol, que te pusiste agresiva y que arruinaste la alfombra del escenario a propósito porque estabas resentida por tener que trabajar tarde». «¡Eso es mentira!», gritó ella, la indignación superando por un momento al miedo. «Usted me conoce, llevo 10 años aquí. Nunca he probado una gota de alcohol en mi vida». «Lo sé, Elena, lo sé». Roberto suspiró y finalmente la miró. Había pena en sus ojos, pero no valentía. «Pero es su palabra contra la tuya, y él es el director regional. Y hay testigos, o eso dice él, otros ejecutivos que vieron tu estado. La mentira estaba tejida». Julián no se había conformado con humillarla. Había construido una coartada preventiva, reclutando probablemente a algún subordinado adulador para corroborar su historia falsa. Era el movimiento clásico del abusador corporativo, destruir la credibilidad de la víctima antes de que ésta pueda hablar. «Tienes que entregar tu pase, Elena. Estás suspendida indefinidamente mientras investigan. Y siendo honesto, no creo que vuelvas. Vete a casa antes de que seguridad venga a escoltarte. No quiero que pases por eso». Elena tomó sus cosas, su bolso viejo, su abrigo. Sintió una soledad tan profunda que le dolían los huesos.
Salió del edificio, pasando entre los ejecutivos que llegaban en sus autos de lujo, sintiéndose como un fantasma. Nadie la veía. Nadie sabía que su vida acababa de ser demolida por el capricho de un hombre con un traje caro. Mientras tanto, en el auditorio principal, Lucas estaba en su puesto. Sus ojos estaban rojos y tenía ojeras profundas. No había dormido tampoco. Había pasado la noche escuchando el audio una y otra vez, limpiándolo, ecualizándolo, para que la voz de Julián se oyera con una claridad terrorífica. Desde su cabina vio entrar a Julián. El hombre lucía impecable, radiante. Saludaba a los inversores, reía, estrechaba manos, era la imagen del éxito. Lucas sintió un asco visceral. Vio cómo Julián se acercaba al CEO de la compañía, un hombre mayor de aspecto severo llamado señor Valdes, y le señalaba la alfombra del escenario, que había sido reemplazada apresuradamente durante la noche. Lucas pudo leer los labios de Julián. Personal incompetente, ya me encargué de ello. Seguridad. Estaba mintiendo en la cara del dueño de la empresa, usando la destrucción de Elena como un punto a su favor para demostrar su eficiencia en la gestión de crisis. Lucas miró su consola. El evento estaba por comenzar. En 30 minutos, Julián subiría a ese mismo podio para dar el discurso de apertura sobre ética y transparencia en el siglo XXI. La ironía era tan espesa que casi se podía masticar. Lucas tenía el archivo cargado en el sistema de reproducción secundario, asignado a un botón macro en su teclado que había etiquetado inocentemente como efecto sonido Z4. Su dedo se cernía sobre el botón. Su corazón latía a 1000 por hora. Si hacía esto, sería el fin de su carrera. Podrían demandarlo, podrían arrestarlo por violar leyes de privacidad, pero si no lo hacía, si dejaba que Julián ganara, Lucas sabía que algo dentro de él moriría para siempre, la parte de él que todavía creía en la justicia. «Mierda», susurró Lucas. La luz de On Air se encendió. El show había comenzado. Bloque 6. La tensión en crescendo y el discurso de la hipocresía. El auditorio estaba lleno. 1500 personas. La crema innata de la industria tecnológica. Las luces bajaron, la música dramática de introducción sonó y una voz en off anunció: «Damas y caballeros, por favor, den la bienvenida al director regional de operaciones, Julián Sorel. Aplausos educados». Julián subió al escenario con un trote enérgico, juvenil, proyectando dinamismo. Se paró detrás del podio, el mismo podio donde horas antes había destrozado a una mujer. Agarró el micrófono con ambas manos, sonriendo con esa sonrisa ensayada y perfecta. «Buenos días a todos», dijo Julián, su voz resonando con autoridad. «Gracias por estar aquí. Hoy quiero hablarles de valores, porque en Auratech no solo creamos tecnología, creamos confianza». Lucas, en la cabina, sentía que iba a vomitar. La hipocresía era física, repelente. Julián continuó, moviéndose con soltura, mostrando gráficos en la pantalla gigante detrás de él. «La base de nuestro éxito es el respeto. El respeto por nuestros clientes, el respeto por nuestros socios y, sobre todo, el respeto por nuestro equipo humano. Porque cada eslabón de la cadena importa, desde el alto ejecutivo hasta el...». Hizo una pausa dramática, buscando una palabra que sonara humilde. «Hasta el último de nuestros colaboradores. Todos somos familia». Esa fue la gota que colmó el vaso. Lucas vio rojo. Recordó la frase de Julián: «Tu hijo debe estar avergonzado de tener una madre tan estúpida». Recordó la arrogancia. Recordó a Elena saliendo con la cabeza baja. «Familia», pensó Lucas, «tú no sabes lo que es eso, pedazo de basura». Lucas miró al señor Valdes, el CEO, sentado en primera fila, asintiendo con aprobación al discurso de Julián.
Valdés era un hombre de la vieja escuela, duro pero conocido por su integridad. Odiaba a los mentirosos. Lucas respiró hondo. Cerró los ojos un segundo. Imaginó la cara de Elena cuando le dijeron que estaba despedida. «Que te den, Julián», susurró. Y presionó el botón Efecto Sonido 04. No ocurrió de inmediato. Lucas fue inteligente. No cortó el micrófono de Julián. Hizo algo técnicamente más devastador. Hizo un fade-in, entrada gradual del audio grabado, mezclándolo con la voz en vivo de Julián, pero usando los altavoces traseros y laterales primero, creando un efecto fantasmagórico. Julián estaba en medio de una frase sobre la integridad corporativa, cuando un sonido empezó a emerger del fondo de la sala. «¡Mírate! Eres patética». La voz sonó susurrada, cavernosa. El público comenzó a mirar a su alrededor, confundido. ¿Era parte de la presentación? ¿Un efecto de sonido vanguardista? Julián se detuvo, confundido. Frunció el ceño y golpeó el micrófono suavemente. «Perdón, parece que tenemos una interferencia técnica», bromeó, intentando mantener la compostura. Pero entonces, Lucas subió los faders principales al máximo. El audio de la noche anterior estalló en la sala con la fuerza de un huracán sónico. «¡Cállate!». El grito grabado de Julián resonó con una violencia estremecedora, haciendo saltar a la gente en sus asientos. En la pantalla gigante detrás de Julián, donde debería haber estado el gráfico de crecimiento trimestral, Lucas lanzó algo más. No tenía vídeo, pero proyectó la forma de onda de audio, esa línea verde frenética que bailaba al ritmo de la crueldad. La voz de Julián, la real, la que estaba en el escenario, se quedó muda. Su rostro palideció hasta volverse del color de la cera. Reconoció su propia voz. Reconoció el momento. ¿Tienes idea de cuánto cuestan estos zapatos? Probablemente más de lo que tú y toda tu familia ganan en un año. La voz de Julián en los altavoces era nítida, destilando veneno. Un murmullo de horror recorrió la sala. 1500 personas miraban alternativamente a la pantalla y al hombre en el escenario. El señor Valdés, en primera fila, se puso de pie lentamente, su rostro transformándose de la confusión a una furia helada. «Por favor, señor, tengo un hijo. Necesito este trabajo». La voz de Elena, rota y suplicante, llenó el auditorio. Era el sonido de la desesperación pura. Rompía el corazón. En el escenario, Julián empezó a retroceder. «¡Corten eso! ¡Es un montaje! ¡Es IA! ¡Es falso!», gritó al micrófono en vivo, pero su voz se mezclaba con la grabación, creando un dueto grotesco entre su yo público y su yo privado. «Voy a asegurarme de que te acusen de sabotaje. Voy a decir que estabas borracha». La grabación reveló la conspiración. La mentira quedó expuesta ante todos. Julián miró hacia la cabina de control. Vio a Lucas de pie, con los brazos cruzados, mirándolo fijamente a través del cristal. No había miedo en Lucas ahora, solo la fría satisfacción del verdugo que deja caer la hacha. El audio terminó con la frase más cruel. «Tu hijo debe estar avergonzado de tener una madre tan estúpida». Silencio. Un silencio absoluto, pesado, mortal, mucho más intenso que el silencio de la noche anterior. El señor Valdés subió las escaleras del escenario. No necesitaba micrófono. Su presencia llenaba el espacio. Tenía 70 años, pero se movía con la energía de un boxeador. Se acercó a Julián, quien temblaba visiblemente, sudando a mares. «Señor Valdés, déjeme explicarle, esto es un ataque de un empleado resentido, es un contexto sacado de...». Julián balbuceaba, intentando arreglar lo inarreglable. Valdés no dijo nada. Simplemente se acercó al atril, empujó a Julián a un lado con un gesto de desdén físico y tomó el micrófono. «Apaguen esa grabación,
ordenó Valdés con voz calmada. Lucas obedeció al instante desde la cabina. Valdés miró a la audiencia. Luego se giró hacia Julián. En esta empresa, dijo Valdés y su voz retumbó, podemos tolerar errores financieros, podemos tolerar fallos de estrategia, pero hay una cosa que yo personalmente no tolero, la crueldad hacia los débiles. Se giró hacia Julián, quedando cara a cara. Estás despedido, Julián, y no solo despedido, te voy a demandar por difamación contra esa empleada, por falsificación de informes y por conducta abusiva. Voy a asegurarme de que ninguna empresa respetable te contrate jamás. Ahora sal de mi escenario antes de que yo mismo te tire por las escaleras. Julián miró a la multitud. Vio cientos de teléfonos móviles grabándolo. Su humillación estaba siendo transmitida en vivo al mundo entero. Su carrera, su reputación, su vida de lujos, todo se había evaporado en 3 minutos de audio. Bajó del escenario tropezando, abucheado por sus propios colegas, y salió corriendo por la puerta lateral, la misma por la que había expulsado a Elena la noche anterior. La justicia poética fue brutal. Epílogo. El rostro de la dignidad. 3 horas después. El auditorio estaba vacío de nuevo, pero la atmósfera era diferente. Se sentía limpio de verdad. Elena estaba sentada en la oficina del señor Valdés. Todavía llevaba su abrigo viejo. No entendía bien qué pasaba. La habían llamado urgentemente para que volviera. Tenía miedo de que fuera para arrestarla. La puerta se abrió y entró Valdés, acompañado por Lucas. El CEO se sentó frente a ella, no detrás de su escritorio, sino en una silla a su lado, a su mismo nivel. «Señora Elena», dijo Valdés con suavidad, «quiero pedirle perdón, personalmente. Como hombre y como responsable de esta empresa, lo que le ocurrió aquí es imperdonable». Elena miró a Lucas. El joven técnico le sonrió tímidamente y le guiñó un ojo. «Este joven me contó todo. Me entregó la grabación original», dijo Valdés. «Julián Sorel ya no trabaja aquí, y he ordenado que se limpie su expediente de cualquier acusación falsa». Elena sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran de alivio. «Gracias, señor. Yo solo quería trabajar». «Y trabajará», dijo Valdés, «pero no limpiando suelos. He revisado su ficha. Vi que lleva 10 años aquí, con asistencia perfecta. Necesito a alguien de confianza para supervisar el control de calidad de las instalaciones. Es un puesto administrativo, mejor sueldo, mejores horarios, y nadie le volverá a gritar. Y Auratech pagará la matrícula universitaria de su hijo. Considérelo una beca por mérito y resistencia». Elena se cubrió la boca con las manos, sollozando de alegría. Miró a Lucas de nuevo. «¿Por qué?», le preguntó al joven. «¿Por qué te arriesgaste por mí? Ni siquiera me conoces». Lucas se encogió de hombros metiendo las manos en los bolsillos de sus jeans. «Porque mi madre también limpiaba oficinas, señora Elena. Y ojalá alguien hubiera tenido un micrófono encendido para defenderla a ella». Elena se levantó y abrazó a Lucas. Fue un abrazo fuerte, maternal, el abrazo de alguien que ha sido salvado del abismo. Desde la ventana de la oficina se podía ver la ciudad. Abajo, en la calle, Julián Sorel subía a su coche deportivo, golpeando el volante con frustración, solo y derrotado. Arriba, Elena, la mujer invisible, finalmente era vista. Y brillaba. La verdad, a veces, es solo cuestión de saber escuchar.